Un momento de reflexión con la maestra Ismari Hernández de Mondesir. ¿Cómo liberarnos de la culpa? Parte 2. En el libro de Salmos, capítulo 32, versículo 1, nos dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Nuestro Dios nos libera del pecado. ¿Cómo evaluar si la conciencia presenta exceso o falta de culpa? La conciencia no siempre constituye una norma de conducta sabia. Hay conciencias demasiado limitadas y otras muy abiertas. Las que son demasiado restrictivas esperan que lo mismo ocurra con los demás, y las liberales creen que todo es bueno. Por lo tanto, es necesario contar con formas externas y trascendentes, principios éticos de valor universal. No es en vano que el apóstol Pablo advirtió a sus discípulos de que tenían que estar siempre alertas. Principalmente a Timoteo le dice que él debe de estar con su conciencia bien abierta para poder darse cuenta de las personas que pueden estar engañando. Pablo advierte a su discípulo Timoteo acerca de algunos que, teniendo la conciencia cauterizada, mandan a los creyentes a hacer cosas absurdas. Esto lo encontramos en 1 Timoteo capítulo 4 versículos 2 y 3. Las conciencias cauterizadas se vuelven insensibles e incapaces de ser una guía de conducta confiable. Las leyes existen justamente porque la mayoría de las personas necesitan un código de normas externas a su conciencia, por lo que el Creador dejó un código para hacer la referencia de la conciencia. En el libro de Éxodo capítulo 20 versículo 1 al 17. Y Jesús amplió el entendimiento y el alcance de la ley en Mateo capítulo 5 versículo 1 al 18. Los 10 mandamientos nos ayudan a visualizar nuestras faltas y a darnos cuenta en dónde nosotros podemos estarle faltando a Dios. Si la culpa es comprobada, es decir, es comparada con la ley y el buen código de ética, y usted se da cuenta que ha fallado, entonces el camino es hacer los aciertos y en algunas cosas también obtener el perdón. Es buscar a Dios, es ir a Él para que nosotros podamos ser liberados de la culpa. Cuando la culpa es infundada o exagerada, el proceso es más complicado y exige diversas actitudes que nosotros tenemos que hacer para poder ser liberados de la culpa. Primeramente, atenuar las culpas, hablar de los sentimientos de culpa con un amigo de confianza, ayuda a organizar nuestras propias ideas al respecto. En todos los casos sirve de alivio para reducir parte de la tensión creada por este sentimiento. Poder hablarlo, poder expresarlo, tener la confianza con alguien para poder platicar ese sentimiento que nosotros tenemos. Número 2, practicar el perdón. Perdonar a los demás ayuda a perdonarse a sí mismo, que es el objetivo principal del sentimiento de la culpa, de que nosotros podamos estar allí atrapados en ese sentimiento de culpa y no perdonarnos. Así que debemos de perdonar a los demás y de la misma manera aprendernos a perdonar a nosotros mismos. Recurrir a Dios. Dios está dispuesto a perdonar hasta las mayores faltas, aquellas que no son perdonadas a nivel del ser humano. Esta es la número 3 en la cual nosotros podemos aferrarnos para poder librarnos de ese sentimiento de culpa. Isaías capítulo 1 versículos 18 nos reafirma: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dejémonos guiar por Dios y el Espíritu Santo, acerquémonos a Él y Él nos ayudará
a liberarnos de ese sentimiento de la culpa. Puedes escribirnos a nuestro correo elembajadordecristo 0476 @gmail.com y visítanos a nuestro canal de YouTube El Embajador de Cristo Mondesir Emmanuel.